Me llamo Dolores Herrera. Tengo 70 años y vivo desde hace una década en una casita frente al mar, en la costa de Cádiz. Era madrugada, alrededor de las 5, cuando sonó la alarma perimetral. Yo estaba en mi terraza, envuelta en mi chal y con una taza de infusión de anís, observando cómo la primera claridad del día rozaba la espuma de las olas. Ramón, el vigilante nocturno, llegó casi sin aliento. «Doña Dolores, disculpe, su nuera está aquí. Vino con un camión de mudanzas. Dice que la casa es de ella». Solo asentí y di un sorbo más. «Dejadla pasar», respondí. Tal vez resulte extraño que una mujer de mi edad mantenga la calma cuando alguien intenta despojarla de su hogar. Pero la serenidad no es resignación. Es la certeza de quien conoce todos los movimientos antes de que empiece la partida. Antes de que mi marido falleciera, dejamos todo en regla: testamento firmado, escrituras notariales, poderes revocados. Mi hijo Mateo sabía perfectamente que esta casa era mi refugio, no un premio para quien buscara ascender en la escala social. Lucía, mi nuera, siempre creyó que yo era frágil, fácil de desplazar, una vieja sentimental, pobrecita. Confundió silencio con debilidad. Cuando entró al jardín, acompañada de 2 hombres descargando cajas, me encontró sentada como siempre, tranquila, viendo el mar. Levanté la mirada y simplemente dije: «¿Traes también los documentos que te hacen creer que esto te pertenece?». Su rostro se congeló. La partida apenas comenzaba. Observé cómo las olas golpeaban las rocas con ese ritmo antiguo que ya me sé de memoria. «¿Cuánta gente trae?», pregunté sin levantar la voz. Ramón se acomodó el cinturón y respondió: «3 cargadores y un camión grande, de mudanza profesional». Asentí con una media sonrisa, no de agrado, sino de confirmación. Por fin había llegado el día. «Ábreles el portón, Ramón. Déjalos pasar, que hagan lo que quieran». Él me miró como si hubiera perdido la razón, pero no dije más. Cualquiera pensaría que una mujer de 70 años, viuda, viviendo sola junto al mar, se resignaría en silencio al despojo. Pero yo sabía algo que Lucía, mi nuera, jamás imaginó. Ella llevaba 5 años casada con mi hijo Mateo, y desde el primer día supe leer la ambición detrás de sus sonrisas dulces y sus abrazos cuidados. Mateo, con sus 42 años y su corazón noble, siempre creyó haber encontrado una compañera brillante. Ella decía trabajar en consultoría, pero yo nunca vi más que apariencias. Al principio me llamaba Mamá Dolores. Llegaba con flores y pasteles, como si todo fuese cariño. Pero yo la observaba con calma. Sus ojos recorrían cada rincón de esta casa. Preguntaban demasiado sobre mis cuentas, mi pensión, mi escritura. Y hubo una noche, hace 2 Navidades, en la que Mateo me sugirió adelantar la herencia para evitar líos. Lucía sonreía a su lado. Ese día lloré, no por el dinero, sino por la herida de su mirada. Las lágrimas se secaron, y en su lugar nació la estrategia. Lucía estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida, y yo estaba preparada para enseñársela. Pero lo que ella nunca imaginó era que yo llevaba meses adelantándome a cada uno de sus movimientos, y lo que estaba por descubrir cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Desde la ventana del 2.º piso, la observé dirigir a los cargadores como si fuese la dueña de una finca entera. Vestía unos vaqueros ajustados, una blusa blanca perfectamente planchada y gafas de sol a pesar de que el sol apenas había asomado. Su cabello castaño, liso y brilloso, caía sobre sus hombros con esa precisión que solo tienen quienes necesitan proyectar control. Creía manejar la situación. Pobrecita, la vi señalar hacia mi terraza, hacia mis muebles de madera maciza, hacia el salón donde cada pieza había sido elegida con años de sacrificio, no por moda, sino por historia. Los cargadores dudaban. Uno de ellos, un chico joven, se atrevió a preguntar: «¿Tiene documentos que acrediten esto, señora?». Lucía sacó una carpeta elegante de su bolso caro y mostró papeles, una donación firmada, una farsa, una tan grande que tuve que contener la risa. Para entender cómo llegamos aquí, debo contar cómo la conocí. Fue hace 5 años, durante el cumpleaños de Mateo.
Él entró con ella del brazo, sonriente, como cuando era niño, y quería presumir algo importante. Lucía me tomó las manos con calidez estudiada. «Doña Dolores, Mateo habla con amor de usted. La voz perfecta, la sonrisa perfecta. Pero sus ojos calculaban. Al principio venía todos los domingos. Después, cada 2 semanas. Luego, una vez al mes. Y Mateo comenzó a cancelar cenas conmigo porque Lucía había organizado algo. Ahí supe que la historia no era amor, era estrategia. Y hoy, por fin, llegaba el momento de mostrarle que la única estratega en esta casa siempre fui yo. Cuando llamaba a Mateo, su voz sonaba apresurada, como si siempre estuviera corriendo hacia otra parte. Una tarde decidí enfrentarlo. Fue en mi cocina, unos 6 meses después de su boda con Lucía. Había venido solo, algo que ya casi no ocurría. Le serví café, como cuando era niño, esperando que el aroma le ablandara el corazón. «Hijo, siento que te estoy perdiendo», dije con calma. Él fijó la mirada en la taza. «Mamá, no es eso. Es solo que Lucía piensa que eres muy invasiva. Dice que necesitamos espacio». Invasiva. Esa palabra me atravesó como una hoja fina y fría. ¿Invasiva por querer ver a mi hijo? Tragué mi dolor y asentí. «Lo entiendo, hijo». Pero esa noche lloré hasta que la almohada quedó empapada. Mi marido había muerto hacía 8 años. Mateo era lo único que me quedaba de mi familia directa, y aún así, Lucía me lo estaba arrebatando, no de golpe, sino despacio, con precisión quirúrgica. Pasaron los meses. Mateo dejó de contarme su vida. Ya no sabía cómo se sentía, qué soñaba, qué le preocupaba. Lucía había construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con palabras suaves que parecían cariño pero eran control. Luego vinieron las insinuaciones sobre el dinero. Fue en una cena en un restaurante refinado en Cádiz. Yo pensé que querían acercarse otra vez. Lucía pidió el vino más caro. Mateo callaba. Con una sonrisa perfecta, ella dijo: «Doña Dolores, administrar una casa así a su edad debe ser difícil. Quizás sería mejor transferirla a Mateo ahora». Ahí estaba el veneno, y yo, en silencio, decidí que aprendería a curarlo. A veces, Lucía intentaba hacerme sentir culpable por proteger lo que construí durante 40 años de trabajo. Quería que pensara que si no entregaba todo de inmediato, significaba que no amaba a mi propio hijo. Desde mi ventana, la vi señalar ahora mi colección de cuadros en el salón. Pinturas que compré en mis viajes, cada una ligada a un momento importante de mi vida. «Eso también», dijo. «Todo lo que tenga valor». Uno de los cargadores volvió a dudar. «Señora, ¿está segura de que la dueña autorizó esto?» Lucía no titubeó. Su voz se volvió afilada. «Hagan su trabajo. Os pagaré el doble». El dinero era su único lenguaje. Bella por fuera, vacía por dentro. Y Mateo, mi hijo noble y bueno, no había querido ver que la elegancia no siempre significa profundidad. Respiré hondo. La deuxième actuar, la deuxième confiarse, porque cada objeto que señalaba, cada orden que daba delante de testigos, cada mueble que sacaba, era evidencia. Yo aprendí algo durante mi vida como administradora financiera. Los documentos hablan, las firmas hablan, la ley habla. Lucía gritó entonces hacia el interior. «Revisad el estudio. Debe haber una caja fuerte. Apostaría a que guarda las escrituras allí». Sonreí. No tenía idea de lo que realmente guardaba yo en ese estudio, y estaba a punto de descubrirlo. Bajé las escaleras, paso a paso, sin prisa. Desde el recibidor, la vi de espaldas, triunfante. Aún no sabía que esa victoria era una ilusión. Estaba a segundos de desmoronarse. Mi patrimonio no es una casualidad ni un golpe de suerte. La primera propiedad es mi casa familiar en el barrio de La Laguna, en Cádiz, valuada en alrededor de 320.000 euros, según la última tasación. Allí están mis fotografías, el naranjo que plantó Mateo cuando tenía 5 años, la mesa donde celebramos cada Navidad mientras mi marido aún vivía. La segunda es un piso en el centro de Sevilla, que compré hace 15 años como inversión. Lo alquilo a una pareja de profesores extranjeros.
Esos 1.200 euros mensuales me permiten vivir sin pedir nada, sin depender de nadie, sosteniendo mi dignidad. La tercera es esta casa frente al mar, mi refugio desde que me jubilé. La compré con mi indemnización y los ahorros de toda mi vida. Ver el amanecer desde mi terraza fue el primer lujo real que me permití después de décadas de trabajo. Entre propiedades, ahorros, depósitos y un pequeño fondo de inversión, todo suma alrededor de 600.000 euros. Para algunos, quizá no sea una gran fortuna. Para mí, es mi vida convertida en números. Años de trabajo, de criar sola, de hacer cuentas para otros mientras yo ahorraba céntimo a céntimo. Después de que mi marido falleciera, mi abogado don Alberto Ruiz, viejo amigo de la familia, me aconsejó crear un fideicomiso, asegurando que yo sería la única beneficiaria hasta mi muerte y que después todo pasaría a Mateo sin complicaciones. Firmé. Todo quedó blindado. Mateo lo entendió. Me dijo: «Mamá, quiero que estés tranquila». Eso fue antes de Lucía. Y lo que ocurrió 6 meses atrás lo cambió todo. Mateo y Lucía aparecieron aquel domingo, sin avisar. Yo estaba en el jardín, recortando las bugambilias que trepan por la pared blanca. Lucía llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión que ya no se molestaba en suavizar. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Mateo, sin siquiera inclinarse para darme un beso en la mejilla. Entramos en la sala. Lucía abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. «Mire», doña Dolores comenzó. «Hemos estado revisando opciones. Si transfiere las propiedades ahora, los impuestos serán menores. Además», hizo una pausa estudiada, «a su edad quizá prefiera simplificar, no tener tantas responsabilidades». A mi edad. Otra vez esa frase, la miré fijamente. Estoy perfectamente capacitada para manejar mis asuntos. Mateo intervino, pero su voz sonaba ensayada, fría. «Nadie dice lo contrario, mamá. Solo que Lucía y yo queremos comprar una casa más grande. Estamos pensando en tener hijos. Si pudiéramos usar tu piso de Sevilla como garantía, o vender la casa de la Laguna», ahí estaba la verdad. No querían ayudarme. Querían mi esfuerzo convertido en su comodidad. La respuesta es no. Lucía dejó caer su máscara. «¿No confías en tu propio hijo? ¿Qué clase de madre eres?» Mateo se levantó, y por primera vez lo vi lleno de rabia hacia mí. «Eres increíblemente egoísta». Se fueron dando un portazo. Me quedé sola en aquella sala, con el corazón roto, temblando. Lloré hasta que amaneció. Pero con el amanecer vino algo que no esperaba. Me miré al espejo y vi fuerza. Una fuerza antigua, una fuerza que nunca me había abandonado. Vi fuerza, vi claridad. Vi a una mujer que había pasado 40 años revisando contratos, auditorías, cifras que podían hundir empresas si no se manejaban con precisión. Yo sabía reconocer una mentira desde metros de distancia. No iba a ser víctima. Ese mismo día llamé a don Alberto Ruiz, mi abogado. «Necesito proteger mi patrimonio. Alguien va a intentar arrebatármelo», le dije. Él entendió sin que yo tuviera que mencionar el nombre de Lucía. Ahora, de pie en el recibidor de mi casa frente al mar, mientras ella dirigía el saqueo como si fuera la dueña, recordé cada paso que había tomado desde entonces. ¿Dónde guardé los documentos originales, las copias certificadas, las grabaciones de conversaciones en las que ella insinuaba presiones, los mensajes en los que buscaba poner a Mateo en mi contra? Lucía se acercó, vistiendo una bata que había tomado de mi armario y unas pantuflas que yo misma había tejido hace años. Sonrió con esa expresión de triunfo que solo tienen los ingenuos que creen que todo está decidido. «Doña Dolores, qué sorpresa encontrarla despierta», dijo. «¿Durmió bien?» Se la notaba disfrutando cada palabra, como quien saborea la victoria antes de tiempo. «Estoy perfectamente», respondí. «Veo que vienes acompañada». Ella rió suavemente, con condescendencia. «¿Recuerda los papeles que firmó hace un mes? La donación. Esta casa está a mi nombre. Legalmente. Hasta me ofreció café. En mi casa. Y para entender cómo llegamos a esto, tengo que contar lo que pasó 3 meses atrás. Una cena, una llamada de Mateo, una esperanza, una traición.
Esa noche en el restaurante El Mirador, creí que todo podía arreglarse. Qué ingenua fui. Pero también fue la noche en la que abrí los ojos para siempre. Qué ingenua fui. Aquella noche llegué al restaurante con mi vestido color vino, reservado para ocasiones especiales. Me recogí el cabello con esmero y me puse el collar de perlas que mi esposo, Julián, me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien, quería que Mateo sintiera orgullo de mí, como antes. Pero al entrar, noté que la mesa no era para 3. Era una mesa larga, preparada para muchos. Estaban los padres de Lucía, don Ramón y doña Elena, siempre tan correctos y siempre tan fríos conmigo. También su hermana, Carla, con su esposo, y otras 2 parejas que no conocía, amigos de Lucía, según dijo ella con una sonrisa amplia. Éramos 12. Una cena familiar se había convertido en espectáculo. Lucía me abrazó con perfume caro y afecto falso. Doña Dolores, qué gusto que venga, siéntese aquí, conmigo. Y me colocó en el centro, lejos de Mateo, como si el lugar hubiera sido elegido con precisión. Todos pidieron platos sofisticados y vino costoso. Yo, solo agua con gas. Me sentía fuera de lugar, pero mantuve la sonrisa. Entre el plato principal y el postre, Lucía se levantó con su copa. Quiero brindar por la familia. Y también me miró fijamente. Quiero expresar mi preocupación por Dolores. Las conversaciones se apagaron. Hemos notado que últimamente olvidas cosas, continuó. Fechas, historias. A veces no recuerdas conversaciones recientes. Mi corazón se heló. Eso no es cierto, dije. Estoy perfectamente. Fue entonces cuando Mateo habló desde el otro extremo de la mesa. Mamá, solo queremos ayudarte. Y comprendí. Aquella cena no era reconciliación. Era el primer movimiento para declararme incapaz. Mamá, nadie está diciendo que tengas nada, dijo Mateo, intentando sonar conciliador. Solo que deberías hacerte unos estudios, por precaución. Carla, la hermana de Lucía, añadió con voz dulce, como si me hablara a través de una vitrina. Nos preocupamos por ti, doña Dolores. Una mujer sola, manejando casas, cuentas, contratos, y si un día te confundes, podrías perderlo todo. Ahí estaba, la intención al fin desnuda, pintarme como incapaz, como una anciana que necesitaba supervisión. Uno de los invitados, un hombre de traje que luego supe era abogado, intervino casualmente. En estos casos, lo más sensato suele ser establecer un tutor legal, alguien que administre los bienes hasta que la persona, bueno, se recupere. Comprendí. No era cena, era estrategia, una emboscada en público, una puesta en escena para que hubiera testigos. La pobre señora confundida. Lucía levantó su copa, triunfante. Por eso queremos que firme un poder notarial. Por su seguridad, claro. Si llegara a equivocarse, nosotros podremos actuar. Sentí miradas de falsa compasión recorriéndome como agujas. Yo era el problema, la anciana terca, la carga. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. No podía llorar ahí. No les daría esa victoria. No necesito ningún tutor, logré decir. Estoy perfectamente bien. Lucía suspiró con teatral paciencia. La negación es el primer síntoma. Y Mateo, mi Mateo, se quedó callado. Ese silencio fue el golpe fatal. Me levanté despacio, dejé la servilleta, tomé mi bolso. Permitan, mi hechiro. Lucía murmuró algo como, ¿ves? Se altera con facilidad. Salí con lo poco que quedaba de mi dignidad. Pedí un taxi. Lloré todo el camino a casa. No lloré por las propiedades. Lloré porque esa noche perdí a mi hijo. Me quité el vestido color vino y lo guardé en el fondo del armario. Me quité las perlas y las dejé sobre la mesa sin cuidado. Me miré en el espejo y vi a una mujer rota, pero no derrotada. Aquella noche, entre lágrimas y respiraciones cortas, algo dentro de mí se volvió firme como una roca. No iba a permitir que me arrebataran mi historia, mi nombre y mi dignidad. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Primero, a don Alberto Ruiz, mi abogado desde hace años. Segundo, a Marcos Salinas, investigador privado recomendado por una amiga. Tercero, al doctor Santiago Fuentes,
para solicitar exámenes cognitivos completos y un informe médico que certificara mi lucidez. Si Lucía quería guerra, la tendría, pero sería una guerra silenciosa, meticulosa, legal, una guerra que yo sabía pelear. Ahora, de pie en mi recibidor, mientras Lucía sonreía creyendo haber ganado, recordé cada insulto disfrazado, cada mirada humillante, cada silencio de Mateo, y esa memoria me llenó de una calma glacial. ¿Quieres café, doña Dolores?, preguntó Lucía, como si fuese la anfitriona. Sonreí. Una sonrisa real, segura. No, gracias. Prefiero esperar a mis invitados. Lucía parpadeó. ¿Qué invitados? Entonces sonó el timbre. Una vez. Dos. Ramón ya estaba abriendo el portón. 2 coches estacionaron afuera, pero antes de decirles quién llegó, necesitan saber cómo preparé este momento. Porque la justicia no aparece. La justicia se construye. Don Alberto Ruiz tiene casi mi edad. Cabello gris perfectamente peinado y trajes que siempre parecen recién planchados. Fue compañero de Julián en la universidad y siempre lo consideré un hombre recto. Le conté todo sin omitir nada. La cena en el mirador, las insinuaciones de demencia, la presión para firmar poderes, el silencio de Mateo, la presencia manipuladora de Lucía. Él escuchó en silencio, con una paciencia que agradecí. Cuando terminé, ajustó sus gafas y dijo: Dolores, esto es un patrón típico. Están construyendo un caso para declararte incapaz y tomar control de tu patrimonio. Lo he visto antes. ¿Qué hago?, pregunté. Primero, demostrar tu capacidad mental. Sin duda, sin grietas. Esa misma tarde fui con el doctor Santiago Fuentes. Me realizó todas las pruebas: memoria, orientación, razonamiento, evaluación cognitiva completa. Una semana después, sostuve el informe en mis manos. Función cognitiva completamente normal. Sin signos de deterioro. Juicio íntegro. Guardé ese documento como quien guarda un arma cargada. Pero faltaba algo: saber quién era realmente Lucía. Ahí entró Marcos Salinas, ex policía, ahora investigador privado. ¿Qué necesita saber, doña Dolores?, preguntó. Todo. Su vida antes de Mateo. Deudas, relaciones, antecedentes. No quiero su versión, quiero la verdad. Pagué un adelanto. Él empezó su trabajo. Mientras tanto, yo comencé el mío. Grabé cada conversación, cada insinuación, cada palabra dicha con tono amable pero intención venenosa. La verdad siempre deja rastro. Yo solo estaba empezando a seguirlo. Grabé cada comentario de Lucía sobre mi edad, cada insinuación de que ya no recordaba bien. Además, instalé cámaras discretas en mi casa familiar de La Laguna, pequeñas y casi invisibles. Una en la sala, otra en el comedor, otra en la entrada. Fue consejo de don Alberto: si intentan presionarla, si la insultan, si la fuerzan a firmar algo, necesitará pruebas. Pasaron 3 semanas. Entonces Marcos Salinas me llamó. Doña Dolores, encontré algo importante. Tenemos que vernos. Nos reunimos en un café silencioso del centro de Cádiz. Marcos colocó un expediente grueso sobre la mesa. Sentí mi corazón apretar. Lucía Ortega Martín empezó. 35 años, nacida en Sevilla. Abrió el folder. Había fotografías, documentos legales, reportes. Lucía estuvo casada antes, continuó, de 2014 a 2017, con un empresario de Jerez, Tomás del Valle, 51 años. Ella tenía 24 cuando se casaron. Me mostró las fotos. Lucía brillaba en ellas, con exactamente el mismo gesto que usó con Mateo. El matrimonio terminó mal, dijo Marcos. Él la acusó de convencerlo de poner propiedades a su nombre y de vaciar cuentas compartidas. Hubo una demanda por fraude. El caso se cerró tras un acuerdo. Él le pagó 40.000 euros para librarse de ella. Sentí un frío recorrerme. Y hay más, añadió Marcos. Lucía tuvo después una relación breve con un viudo de Huelva, también mayor, también con propiedades. La relación terminó cuando los hijos descubrieron que ella estaba vendiendo objetos de la casa sin permiso. Marcos hojeó una última página. Lucía tiene deudas. Muchas.
Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales, más de 35.000 euros en total. Respiré hondo. ¿Mateo sabe todo esto? Marcos negó lentamente. Lo dudo mucho. Y supe que la tragedia había tomado forma clara. Llegó el día que había estado esperando, y, sin dramatismos, Lucía apareció en mi puerta acompañada de un hombre que se presentó como el licenciado Martínez, experto en trámites notariales. Venían con carpetas y sonrisas profesionales, como si fuera una visita rutinaria, y aunque mi corazón latía con fuerza, me mantuve serena. Lucía, con su chaqueta entallada y ese aire de seguridad que la había traicionado tantas veces, habló rápido. «Doña Dolores, traemos documentos actualizados del fideicomiso. Solo queremos regularizar ciertas cosas para facilitarle la vida a usted y a Mateo». Martínez extendió unos papeles que, a primera vista, parecían correctos. Una supuesta donación parcial, formularios notariales y un poder limitado para gestionar cobros y pagos. Mi instinto contable me hizo revisar cada número, cada cláusula. La trampa no estaba en lo evidente, sino en las letras pequeñas, en las condiciones que permitirían a terceros intervenir en caso de duda razonable sobre mi capacidad. Lucía sonreía, esperando que mi agotamiento y la humillación reciente me hicieran ceder. Pero yo había preparado mi defensa. Tenía los informes médicos del doctor Fuentes, las grabaciones, las pruebas de Marcos y, sobre todo, la firma del don Alberto Ruiz lista para cualquier contramovimiento. Le pedí a Martínez que me diera un momento para leer con calma y mientras lo hacía, fingí confusión para ganar tiempo. Por debajo de la mesa presioné un botón y la cámara del recibidor empezó a grabar. Lucía, convencida de su victoria, no vio venir que cada gesto, cada palabra, quedaría registrada y que su plan, minucioso pero arrogante, estaba a punto de desmoronarse. Los documentos eran impecables a primera vista, llenos de términos legales cuidadosamente seleccionados. «Solo necesitamos tu firma aquí», doña Dolores dijo Lucía, con esa voz suave que usaba cuando quería manipular. «Es para actualizar a los beneficiarios. Por tu protección, las cámaras grababan cada segundo. Yo leí todo, línea por línea, sin prisa. Y entonces lo vi. No era una actualización, era una transferencia directa de mi casa frente al mar a nombre de Lucía Ortega Martín. Un fraude elaborado, pero torpe para alguien que sabe leer números y contratos. Firmé. Sí, firmé. Y al terminar, fotografié con calma la credencial del supuesto licenciado Martínez. Esa misma tarde, don Alberto investigó. Martínez no tenía licencia vigente. Había sido abogado, sí, pero inhabilitado por el Colegio de Abogados por fraude 3 años atrás. Los documentos eran nulos. El trámite, delictivo. Presentamos una denuncia, pero yo le pedí a Alberto, aún no. Déjala confiarse. Quiero que crea que ganó. Y ahora, en mi casa, llegó ese instante. La puerta se abrió. Primero entró don Alberto Ruiz, con su portafolio y su voz firme. Luego Marcos Salinas, cargando una caja llena de pruebas. Y detrás de ellos, 2 agentes de la Policía Judicial, identificaciones visibles. Lucía retrocedió un paso. Los cargadores dejaron de mover los muebles. El silencio llenó la casa. «Buenos días», dijo don Alberto. «Venimos a notificar la investigación formal por fraude y falsificación de documentos». La agente se volvió hacia mi nuera. «Señora Lucía Ortega, necesitamos que presente la documentación que dice tener». Lucía buscó en su bolso con manos temblorosas. No había nada que pudiera salvarla. Lucía sacó la carpeta con las manos temblorosas. Se la entregó a la agente, pero yo sabía perfectamente qué contenía, porque yo misma había firmado esos documentos. A propósito, permítanme explicarles el momento más importante de mi estrategia, el instante exacto en que la dejé creer que había ganado. Fue hace 32 días. Un martes por la tarde. Lucía llegó a mi casa de La Laguna acompañada de aquel hombre al que presentó como licenciado Martínez. Era alto, traje gris barato, sonrisa forzada y mirada que evitaba la mía. Yo ya había encendido las cámaras ocultas. Todo quedaría registrado. «Doña Dolores, qué alegría verla», dijo Lucía,
dejando en mi mejilla una marca de lápiz labial que se sintió como veneno. El licenciado se especializa en fideicomisos. Mateo y yo creemos que sería bueno actualizar algunos documentos. Por tu seguridad. Qué irónico. Extendieron los papeles sobre mi mesa del comedor. Contratos con párrafos largos, densos, redactados para que la gente firme sin leer. Yo no soy la gente. Leí. Página harum, párrafo octavo. La parte donante, sede en propiedad total, la casa ubicada frente al mar en Cádiz, a favor de la señora Lucía Ortega Martín. No era una actualización. Era un traspaso completo. Aquí dice que estoy donando mi casa, señalé. El falso abogado se removió. Bueno, técnicamente sí, pero es para simplificar la herencia futura. Mateo lo sugirió. Lucía sonrió. Es por tu bien, Dolores. Nosotros cuidaremos de todo. Traducción clara. Querían que desapareciera en vida, pero en realidad acababan de firmar su propia caída. Tenía razón. La trampa funcionó. Dejé que creyeran que habían ganado. Dejé que el falso licenciado y Lucía se marcharan con la sensación de victoria. Después esperé, observé y dejé que su confianza creciera hasta volverse imprudencia. 32 días después volvieron, esta vez con intención de tomar posesión. Un camión de mudanza, 2 jóvenes esforzados, el licenciado Martínez de nuevo, esta vez más seguro, y Mateo al lado, con la mirada distraída de quien aún no quiere ver la verdad. Abrí la puerta y los invité a pasar como si nada, con Ramón a pocos metros cuidando la entrada. Cuando Lucía comenzó a dar órdenes y a pedir que le mostraran la caja fuerte, hice una señal ligera. Edmundo apareció en el umbral, serio, seguido por Marcos con una carpeta gruesa, y tras ellos, 2 agentes de la policía judicial, con gafetes, brillando bajo el sol de la mañana. El camión quedó inmóvil en la entrada. Los cargadores quedaron paralizados con una caja en la mano. Les pedí a los agentes que revisaran los documentos, y mientras lo hacían, reproduje en la televisión de la sala las grabaciones de las conversaciones y las cámaras ocultas, las presiones, las coacciones, la confesión de Lucía instando a Mateo a forzar la donación. El color huyó del rostro de mi hijo. Lucía buscó una mentira y solo encontró silencio. Cuando los agentes le mostraron la investigación de Marcos, las demandas anteriores, las deudas, la identificación falsa del licenciado, su máscara se derrumbó. Detuvieron al impostor por falsificación y se inició la carpeta por fraude. A Lucía la condujeron a declarar. Yo me mantuve firme, respirando el aire salado que entra desde la terraza. Tenía 70 años, pero nunca me sentí más lúcida ni más dueña de mi vida. La casa quedó conmigo, y al final, cuando cerré la puerta, supe que la paciencia y la justicia, bien documentadas, son el arma más certera. 3 semanas después, llegaron por mensajería a mi casa de La Laguna unas copias certificadas de los documentos que Lucía y el falso licenciado me habían hecho firmar. Sellos, firmas, timbres, todo parecía oficial. Un montaje casi perfecto. Lucía me llamó ese mismo día. Doña Dolores, ya llegaron los papeles. Mateo y yo pensábamos ir a la casa de la playa este fin de semana. Ya sabes, ahora es nuestra responsabilidad. Claro, hija, respondí. Vayan cuando gusten. No estarás allí, ¿verdad? No, me quedaré en Cádiz. Tengo una cita médica el lunes. Mentira. Yo estaría allí esperándolos. Ahora, en mi salón frente al mar, la agente del Fiscalía revisaba documento por documento, mientras yo sentía algo parecido a justicia respirando muy cerca. Don Alberto se acercó y me entregó un folder. Dentro estaban las escrituras reales, registradas legalmente bajo mi nombre, protegidas por el fideicomiso que jamás se había modificado. Agente, dije con voz firme, esos documentos que revisa son falsos. Tengo grabaciones completas de la firma donde se demuestra el engaño. Marcos abrió su caja y conectó su portátil a la televisión. El video comenzó. Lucía sonreía, mintiendo con naturalidad entrenada. El falso licenciado decía, es solo un trámite. Y luego, el momento crucial. ¿Cuánto tardamos en vender?, preguntaba Lucía en el video. 2 meses. Mientras tanto podemos obtener dinero adelantado, respondía él.
En la pantalla, Lucía sonreía. En mi sala, Lucía estaba pálida. La agente levantó la mirada. Señora Lucía Ortega, queda detenida por fraude, falsificación de documentos y asociación delictiva. Lucía gritó. Esto es una trampa. Dolores está senil. Don Alberto colocó sobre la mesa los estudios del doctor Fuentes. Capacidad cognitiva normal. Memoria intacta. Juicio claro. No quedaba nada más que decir. Los agentes revisaron cada hoja mientras don Alberto colocaba sobre la mesa un nuevo folder. Aquí están las evaluaciones cognitivas de mi clienta, dijo con voz firme. Realizadas hace 2 semanas por 3 especialistas diferentes. Plena capacidad mental. La agente asintió. ¿Desea agregar algo más? Sí, respondí. Quiero que vean esto. Marcos conectó otro video. La cena en el mirador. Ahí estaba Lucía, levantando su copa, insinuando que yo estaba perdiendo la memoria, rodeada de su familia y amigos, asintiendo como espectadores de teatro barato. Mateo, callado. Esto se llama difamación premeditada, continuó don Alberto. Intento deliberado de construir un caso falso de incapacidad para el despojo patrimonial. Lucía buscó palabras. No encontró ninguna. Entonces hizo lo que hacen los manipuladores cuando pierden poder. Lloró. Solo quería ayudar a Mateo. Tenemos deudas. Sollozó. Marcos no tuvo piedad. ¿Deudas? Sí. Aquí. Sacó otro sobre. Más de 35.000 euros en tarjetas de crédito. Viajes, ropa, restaurantes de lujo. Nada de esto fue para Mateo. Luego mostró los mensajes con Carla, su hermana. Mateo es un idiota útil. La que tiene el dinero es la vieja. Lucía se desplomó en mi sofá, el mismo sofá que minutos antes mandaba empacar. Sentí que podía respirar, pero faltaba una pieza. El teléfono de Lucía vibraba. El nombre de Mateo parpadeaba. Ella no respondió. Yo sí. Marqué su número. Su voz sonó confundida. Mamá, ¿qué está pasando? Lucía me dijo algo extraño. Respiré hondo. Mateo, ven a casa. Ahora. Necesito que veas la verdad con tus propios ojos. Ahora repetí al teléfono. Es urgente. ¿Estás bien? Preguntó Mateo. Por primera vez en meses escuché preocupación verdadera en su voz, como si la parte de mi hijo que yo crié aún siguiera viva, escondida bajo capas de manipulación. Estoy bien, respondí. Pero necesitas ver algo. Y cuando lo veas, todo cambiará. Hubo un silencio largo. Voy para allá. Llego en 1 hora y media. Colgué. Lucía me observaba con el odio desnudo de alguien a quien le han arrancado la máscara. Eres una vieja amargada, escupió. No soportas que tu hijo sea feliz. ¿Feliz? Repetí, con calma fría. ¿Llamas felicidad endeudarlo sin que lo supiera? ¿Aislarlo de su familia? ¿Planear robarle el futuro? Lucía abrió la boca para responder, pero la agente del fiscalía intervino. Señora Ortega, debe acompañarnos. Necesitamos su declaración y procesarla conforme a la ley. Lucía dio un paso atrás, desesperada. No pueden arrestarme. Ella firmó voluntariamente. Don Alberto avanzó como un bisturí. Hay evidencia de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y difamación. Y usted actuó en conjunto con un profesional inhabilitado. Son delitos graves. Lucía me miró entonces. No con odio, sino con miedo. Dolores, por favor, soy la esposa de tu hijo. Si me metes en esto, lo destruirás. ¿Eso quieres? ¿Arruinar a Mateo? Me acerqué despacio. La miré, no como enemiga, sino como alguien que ya no puede ser herida. No voy a destruir a Mateo, dije. Tú ya lo hiciste. Yo solo voy a devolverle la verdad. Y la verdad es lo único que puede salvarlo ahora. Voy a salvarlo de ti, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe suave pero irreversible. Lucía no pudo responder. Su máscara había caído. Los cargadores, que hasta entonces no habían sabido qué hacer, comenzaron a devolver los muebles a su lugar. Uno de ellos, el joven de gorra, se acercó con la voz temblorosa. Señora, discúlpenos. Ella nos dijo que era una mudanza legal. Nos mostró papeles. Le puse una mano en el hombro. Tranquilo, hijo. Tú solo estabas trabajando.
No tienes culpa de nada. Poco a poco, mi sala volvió a ser mi sala. Mi terraza volvió a ser mi terraza. Mi hogar volvió a respirar conmigo. Mientras tanto, Marcos ordenaba las pruebas por carpetas y fechas. Aquí tiene todo, dijo. Esto no solo la protege, puede contrademandar, puede pedir compensación. Negué lentement. No quiero su dinero. Nunca quise dinero. Solo quiero mi nombre limpio y quiero que mi hijo vea la verdad. Pasó una hora. Luego otra. La brisa del mar entraba suave por las ventanas. Preparé café para todos, como si fuera un día cualquiera, y no el día que mi vida estaba volviendo a su cauce. El teléfono de Lucía sonaba sin parar. Era Mateo. Una y otra vez, hasta que finalmente escuchamos el motor de un coche deteniéndose frente a la casa. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró rápido, respirando como si hubiera corrido. Sus ojos buscaron primero a Lucía. Luego me encontraron a mí. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay agentes aquí?» Lucía corrió hacia él, lo tomó del brazo, llorando. «Mateo, tu madre, me quiere arruinar, me quieren arrestar». Y entonces, la verdad estaba a punto de caer sobre él como un ladrillo. «Ayúdame, por favor», sollozó Lucía, aferrándose a Mateo como si pudiera esconderse detrás de él. Mateo me miró por encima de su hombro, confundido, esperando que yo negara todo, que dijera que era un malentendido, que exageraba. Pero yo ya no tenía miedo. «Hijo», mi voz salió serena, más de lo que esperaba. «Necesitas sentarte. Hay cosas que debes ver, cosas sobre la mujer con la que te casaste». «¿De qué hablas?», preguntó Mateo, con la respiración agitada. «Lucía me dijo que tú firmaste la donación, que la casa era para nosotros. ¿Ahora te arrepientes?» Negué. «Nunca doné nada. Me engañaron. Tu esposa y un abogado falso me hicieron firmar documentos fraudulentos. Y eso es solo el principio». «No, mamá, no. Lucía no haría eso», murmuró él, como si las palabras dolieran al salir. Don Alberto dio un paso al frente. «Su madre está en plenas facultades mentales. Tenemos evaluaciones de 3 especialistas que lo certifican. Lo que tiene su madre, Mateo, es evidencia. Mucha evidencia». Marcos giró la laptop hacia él. «Meyer», y comenzó el primer video. Lucía y el falso licenciado en mi comedor. Las mentiras, la presión, la firma inducida. Mateo palideció. Lucía intentó cerrar la computadora. «No lo veas, está manipulado, te lo juro». Pero Mateo apartó su mano. Vio el video. Luego, otro y otro. La cena en el mirador. Ella llamándome incapaz. Las conversaciones con su hermana. Mateo es un idiota útil. Los extractos bancarios. Las deudas. Los planes para vender mi casa lo antes posible. Mateo se desplomó en una silla. La voz se le quebró. «Lucía, ¿es verdad todo esto?» Ella lloraba, pero ya no quedaba dulzura en su rostro. Solo la máscara rota. En el rostro de Lucía no quedaba rastro de dulzura, solo amargura. «¿Y qué si fue así?», escupió. «Tu madre tiene dinero. Nosotros tenemos deudas. ¿No es justo?» «No digas nosotros», respondió Mateo, lento, como si cada palabra doliera. «Yo no tenía deudas. Tú las tuviste, tú gastaste, tú mentiste». Se acercó a mí, y por primera vez en casi 2 años me miró de verdad, como si acabara de despertar después de un largo sueño. «Mamá», su voz se quebró. «¿Qué he hecho?». Entonces se arrodilló frente a mí. Un hombre hecho y derecho, roto en el suelo, como cuando era niño y venía llorando con las rodillas heridas. «Perdóname. Por favor, perdóname». Mi corazón dolió. Lo amaba. Pero el dolor que él me causó seguía ahí. «Mateo, levántate», dije, con firmeza. «No te arrodilles ante nadie, ni siquiera ante tu culpa». Él se incorporó, llorando abiertamente. «Te llamé egoísta. Permití que te humillaran. Me alejé de ti. ¿Cómo puedes siquiera mirarme?» «Porque eres mi hijo», respondí. «Pero eso no borra el daño. Y tendrás que repararlo». Lucía soltó una risa amarga. «¿Qué escena más dramática? La Madre Santa
y el hijo arrepentido, mientras ustedes viven cómodos. Cállate, dijo Mateo, sin levantar la voz. Pero la frialdad en su mirada la silenció. Justo entonces, el timbre volvió a sonar. Ramón, el vigilante, apareció en la puerta. Doña Dolores, hay gente afuera. Dicen que son familia de la señora Lucía. Miré a don Alberto. Él asintió. Los llamé yo. Necesitan ver quién es realmente su hija. Entraron. Doña Elena, nerviosa. Carla, con el rostro desencajado. Y don Ramón, el padre, serio como piedra. La verdad estaba a punto de caer sobre ellos también. Lucía, ¿qué haces aquí?, preguntó doña Elena, mirando la sala, desconcertada. Nos dijiste que Dolores te había regalado esta casa, que veníamos a verla porque ustedes iban a mudarse. Lucía palideció. Mamá, yo di un paso hacia adelante. Señora Elena, su hija no solo no recibió esta casa como regalo, intentó quitármela mediante fraude y documentos falsificados. Doña Elena llevó una mano al pecho. No, mi hija no haría algo así. Marcos abrió su portátil. ¿Quiere ver la evidencia? Durante 20 minutos, la familia vio todo. Cada video, cada grabación, cada conversación. La incredulidad se transformó en horror. Carla fue la primera en romperse. Lucía, me dijiste que Dolores estaba perdiendo la memoria, que la estabas ayudando. Me hiciste verte como una buena persona. Carla alzó su teléfono. Pero esto, su voz tembló. Esto es lo que escribiste. Mateo es un idiota útil. La vieja es la que tiene el dinero. Lucía no pudo responder. Don Ramón se acercó a su hija, lento, con una seriedad que dolía. Lucía Ortega Martín, tu madre y yo trabajamos toda la vida para darte valores, para enseñarte a ser honrada. Lo miró con ojos vacíos. Papá, ayú, no me llames papá. No reconozco a la mujer que tengo delante. Doña Elena, llorando, se volvió hacia mí. Señora Dolores, no sé qué decir. Si hubiera sabido. Le tomé suavemente la mano. No es culpa suya, pero ambas sabíamos lo que duele ver a un hijo convertirse en extraño. ¿Te acuerdas, Lucía?, dijo Carla, con la voz rota. Cuando le robaste el novio a mi mejor amiga, cuando falsificaste la firma de papá para sacar dinero de su cuenta. Mamá te perdonó todo. Siempre te lo perdonamos. La miró con rabia y tristeza. Y míranos ahora. Marcos levantó otra carpeta. Hay algo más que su familia debe saber. Lucía estuvo casada antes, con un empresario en Monterrey. El matrimonio terminó cuando él la descubrió vaciando cuentas. Para evitar un escándalo, él le pagó 2 millones de pesos para que desapareciera. Doña Elena perdió el color del rostro. ¿Estuviste casada antes? Nos dijiste que Mateo era tu primer esposo. Nos dijiste... Lucía finalmente dejó caer la máscara. Les dije lo que querían escuchar. Si hubiera contado la verdad, ustedes y sus sermones no me habrían apoyado. Se enderezó con una sonrisa amarga. Necesitaba este matrimonio. Necesitaba una oportunidad. Eso es todo. El silencio fue como un golpe. Don Ramón dio un paso adelante, la mirada firme. Oficiales, hagan su trabajo. No vamos a defenderla. No vamos a pagar abogados. No vamos a visitarla si la encierran. Respiró hondo. La hija que criamos murió hoy. La mujer que está aquí es otra persona. Lucía se desplomó en el suelo, llorando de forma descontrolada. Nadie se acercó a tocarla. Ni su familia, ni Mateo. La agente habló con voz formal. Señora Lucía Ortega, queda detenida por fraude, falsificación de documentos y asociación delictiva. Lucía me miró como si se estuviera ahogando. Dolores, por favor, te suplico, retira los cargos, me voy, desaparezco. Haré lo que quieras, pero no me dejes ir a prisión. Me incliné hacia ella, mirándola directo, sin odio, solo verdad. Tuviste muchas oportunidades. Elegiste mentir, manipular y destruir. Y las decisiones tienen consecuencias. Entonces, ¿no vas a perdonarme? Sollozó Lucía, con los ojos hinchados y la voz rota. Respiré hondo. El perdón es algo que tendrás que resolver tú con tu conciencia.
Yo solo estoy asegurándome de que la justicia siga su camino. Los agentes le colocaron las esposas. Lucía gritaba, lloraba, prometía, amenazaba, suplicaba, pero la puerta se cerró detrás de ella. La sacaron de mi casa, la que había construido con sacrificio, la que ella intentó arrebatarme con engaños. El silencio que quedó fue pesado, como un respirar contenido. Mateo permanecía inmóvil, mirando el suelo. Doña Elena y don Ramón estaban hundidos en el sofá, devastados. Carla no dejaba de morderse los labios, temblando de rabia y vergüenza. Don Alberto puso una mano firme sobre mi hombro. Dolores, lo que hiciste hoy no es común. Negué despacio. No fue valentía, fue supervivencia, dignidad. Mateo dio un paso hacia mí. Esta vez, no se arrodilló. Su voz era la de un hombre roto. Mamá, sé que no merezco pedirte nada, pero ¿hay alguna forma de reconstruir algo? Lo miré a los ojos. El camino de regreso es largo, hijo. No se construye con palabras, sino con acciones. Y tiempo. Haré lo que sea. Entonces empieza por terapia, dije. Trabaja en ti, en tu criterio, en tu fortaleza. Cuando hayas sanado, hablamos. Mateo lloró en silencio. Te amo, mamá. Siempre te amé. Solo, me perdí. Lo sé, respondí. Pero ahora debes encontrarte. Doña Elena se levantó con dificultad. Señora Dolores, mi esposo y yo queremos compensarla, pagar algo por el daño que nuestra hija causó. Negué suavement. No, ustedes no tienen culpa, y lo que van a necesitar ahora no es dinero, sino fuerza, mucha. Don Ramón bajó la cabeza. Nuestra hija siempre fue distinta. La vida la llevó por un camino que no supimos corregir. Eso nos rompe. Lo entendí. Porque ese dolor, yo también lo conocía. Siempre fue así, dijo doña Elena, con la mirada perdida. Lucía mentía con facilidad. Sabía mover a la gente para conseguir lo que quería. Pensamos que, con el tiempo, crecería. Hizo una pausa. Pensamos que el matrimonio la cambiaría. Negué suavement. El matrimonio no cambia a nadie. Solo revela quiénes son de verdad. Carla permanecía junto a la ventana, mirando el mar como si buscara respuestas allí. Yo sabía que algo andaba mal, dijo. Al fin. Cuando Lucía me enseñó fotos de esta casa y dijo que pronto sería suya, le pregunté cómo. Se enfadó. Me dijo que dejara de entrometerme. Y yo, su voz se quebró. Yo lo ignoré. No quise ver. Era más fácil mirar hacia otro lado. Se dio vuelta hacia mí. En esos videos, yo estaba allí. Reí. Asentí cuando ella insinuaba que usted estaba perdiendo la memoria. La dejé sola, y lo hice porque ella siempre supo cómo envolver a la gente. No eres la primera, le dije. Ni serás la última en caer ante alguien que manipula con habilidad. Entonces Mateo habló. Su voz era grave, desgarrada. Necesito decir algo. Se colocó en medio de la habitación. Es verdad que Lucía me manipuló, pero yo se lo permití. Yo preferí que ella pensara por mí. Yo elegí callar cuando la humillaron, porque era más fácil culpar a mi madre que enfrentar mi propia debilidad. Las lágrimas caían sin vergüenza. Tengo 43 años, dijo, y hoy entiendo que nunca he sido realmente yo. Siempre fue el hijo de alguien, el esposo de alguien, nunca Mateo, nunca solo yo. El silencio fue profundo, lleno de dolor, pero también, por primera vez, de verdad. Marcos Salinas, que había estado ordenando carpetas en silencio, levantó la mirada. Señor Mateo, dijo con calma firme, el primer paso para cambiar es reconocer la verdad. Usted ya lo hizo. Se acercó un poco más. Lo demás vendrá después. Pero cada paso requiere voluntad. Mateo tragó saliva, como si las palabras le costaran respirar. Tal vez mi madre nunca pueda perdonarme, dijo, con una tristeza que no había escuchado de él en años, y no la culparía. Me acerqué despacio. Puse mi mano en su mejilla, igual que cuando era niño y venía llorando con raspaduras en las rodillas. Mateo, eres mi hijo. Siempre lo serás. Él cerró los ojos, pero lo que existía entre nosotros se rompió. Mi voz no tembló,
y reconstruirlo llevará tiempo. Y acciones, no palabras. Dime qué tengo que hacer, susurró. Primero, terapia. Necesitas entender por qué dejaste que alguien pensara por ti. Segundo, las deudas. Son tuyas. Yo no las pagaré. Tú las resolverás. Tercero, vivir solo. Aprender quién eres sin depender de nadie para decidir. Mateo asintió lentamente, absorbiendo cada frase como quien recibe instrucciones para respirar. Y después, cuando realmente hayas cambiado, hablamos de sanar lo nuestro. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Don Alberto intervino entonces, con la precisión de un cirujano legal. Mateo, hay otro punto. Todas las deudas están a tu nombre. Son alrededor de 70.000 euros. Tendrás que negociar pagos, reestructurar tu vida financiera. Abrió una carpeta. Y aquí están los papeles del divorcio. Ella renunciará a todo. No podrá reclamar un solo euro de tu patrimonio ni del mío. Mateo respiró hondo. Era el principio de su verdadero comienzo. Se va con lo que entró, dijo don Alberto, cerrando la carpeta. Y lo que entró fue nada. Mateo tomó los papeles con las manos temblorosas. Yo pensé que la amaba. Amabas la idea de ella, respondí, con suavidad, sin juicio. Amabas la versión que ella te mostraba. La verdadera Lucía, nunca la conociste, porque nunca permitió que nadie la conociera. Don Ramón se acercó y le puso una mano firme en el hombro. Joven Mateo, mi hija le causó daño. Como padre, me duele reconocerlo, pero no voy a esconderlo. Si necesita ayuda, mi hermano es psiquiatra. Puedo ponerlo en contacto con él. Mateo asintió, la voz quebrada. Gracias, señor. Carla también dio un paso al frente. Mateo, si necesitas hablar, o solo alguien que te escuche sin juzgar, yo estoy. No para reemplazar a nadie, solo como alguien que también vivió bajo su sombra. Su voz cargaba años de heridas que recién ahora podían nombrarse. El teléfono de don Alberto sonó. Contestó, escuchó en silencio y colgó. Es la fiscalía. Lucía ha sido fichada. Le negaron la fianza por riesgo de fuga. Permanecerá en prisión preventiva. Miró a todos. El juicio puede tardar de 6 a 8 meses. Con la evidencia, lo más probable es una condena de 3 a 7 años. Doña Elena cubrió su rostro y se derrumbó en los brazos de su marido. Y por primera vez, él también lloró. Ese dolor, yo lo conocía. Me acerqué despacio. Señor, señora, pueden permanecer en contacto conmigo si lo necesitan. No están solos. Doña Elena me miró, desconcertada, rota. ¿Por qué es tan amable con nosotros? Porque soy madre, respondí, y sé lo que duele amar a alguien que te rompe el corazón. Mateo sollozaba. Don Ramón apretó la mandíbula, y todos, en silencio, entendimos lo mismo. Cada uno de nosotros había sido herido por Lucía, de una manera distinta. Marcos comenzó a guardar su equipo. Doña Dolores, mi trabajo aquí ha terminado. Toda la evidencia está respaldada en 3 memorias USB, una para usted, una para don Alberto y otra para el fiscalía. Además, todo está guardado en la nube, encriptado. Gracias, Marcos, le dije. Tu trabajo fue impecable. Él asintió. Yo solo encontré la verdad. Los cargadores, aún con la culpa en la mirada, se acercaron. Señora, ya hemos dejado todo como estaba. ¿Necesita algo más? Les di una propina generosa. No eran culpables de nada. Solo habían creído en la mentira correcta, como tantos. Cuando se fueron, solo quedábamos nosotros. Mateo se acercó, con el rostro cansado, desgastado. Mamá, me voy. Necesito pensar. Buscó algo en su bolsillo y sacó un llavero. Era San Judas Tadeo, el que yo le había dado cuando se fue de casa por primera vez. Este es el llavero de la casa de Sevilla, dijo. Voy a mudarme. Buscaré algo pequeño, algo que pueda pagar yo solo. Me lo ofreció, pero yo cerré su mano. No. Quedad con él. Lo va a necesitar. Me abrazó. Un abrazo largo, roto, arrepentido. Te quiero, mamá. Nunca lo olvides. Yo también te quiero,
hijo, respondí. Por eso te dejé aprender. Lo vi marcharse, los hombros vencidos, la mirada un poco más despierta. 3 meses después. Desperté en mi casa frente al mar, la misma brisa, el mismo sonido de las olas. Pero yo ya no era la misma. Me preparé un té de manzanilla. Salí a la terraza. Respiré, lenta, profunda. Habían sido 3 meses de dolor, pero también de reconstrucción. El juicio de Lucía avanzó rápido. Con toda la evidencia que presentamos, su defensa apenas pudo sostenerse. Al final, se declaró culpable para reducir la condena. 5 años de prisión. No era toda la justicia del mundo, pero era justicia suficiente. Mateo cumplió su palabra. Se mudó a un piso pequeño en el barrio de La Laguna, en Cádiz, 2 habitaciones, paredes blancas, muebles de segunda mano. Me envió fotos. Casi vacío, solo lo necesario. Empezando de cero, decía su mensaje. Encontró terapia con el doctor Velasco, hermano de don Ramón. Cada 2 semanas me escribía algo breve. Sesión 4. Mucho que trabajar. Sesión 6. Empiezo a verme con más claridad. También estaba pagando todas sus deudas. Había negociado plazos con los bancos. Más de la mitad de su salario se iba cada mes. Vivía sin lujos, sin excesos. Por primera vez, vivía responsablemente. Me pidió verme 2 veces. Y 2 veces le dije que aún no. Él no reclamó. Solo respondió: «Lo entiendo. Cuando estés lista, aquí estaré». La familia de Lucía se volvió algo inesperado. Cercanía. Doña Elena me llamaba cada semana. Hablábamos del tiempo, recetas, novelas. Nunca mencionábamos a Lucía. Era un acuerdo silencioso. Carla me visitó una tarde. Trajo pan y café. Nos sentamos en la terraza frente al mar. «Gracias por no odiarnos», dijo. «Muchas personas en su lugar nos habrían rechazado. Vosotros no sois Lucía», respondí. «Cada uno es responsable de sus propias decisiones». Carla lloró. «Una parte de mí está aliviada», confesó. «Aliviada de que por fin ella enfrente consecuencias». «Eso no es crueldad», le dije. «Eso es ser humano». Mi teléfono vibró. Mensaje de don Alberto. «Dolores, todo está finalizado. El fideicomiso está intacto». Respiré. El mar siguió rompiendo. Y yo, por fin, sentí paz. Todas las propiedades están seguras. Lucía no puede reclamarlas ahora ni nunca. Puede descansar tranquila. Sonreí al leer el mensaje de don Alberto. Descansar tranquila. Hacía meses que no sabía lo que significaba esa palabra en mi cuerpo, pero había algo más que llevaba tiempo meditando. Esa tarde llamé a don Alberto y también a Mateo. Tenía que hacerse cara a cara. 2 días después estaban en mi piso de Cádiz. Mateo entró con paso lento. Estaba más delgado, con el rostro más sereno y los ojos más despiertos. «Hola», mamá dijo, y me abrazó con cuidado, como temiendo romper algo. Nos sentamos en la sala. Don Alberto abrió su portafolio. Mateo comenzó: «Tu madre quiere discutir el futuro de su patrimonio». Mi hijo palideció. «Si es para desheredarme, lo entiendo. No voy a pelear». Le levanté la mano. «No se trata de castigarte. Se trata de hacer lo correcto. Escucha». Don Alberto colocó un documento frente a él. «Tu madre ha decidido modificar el fideicomiso y el testamento. Mientras ella viva, todo permanece igual. Tras su fallecimiento», Mateo leyó. Vi cómo su respiración cambiaba. «La casa familiar», dije, «pasará a ti. Fue tu hogar, es tu raíz». Mateo apretó los labios, con lágrimas silenciosas. «El piso de Cádiz capital será vendido», continué. «La mitad del dinero será para ti. La otra mitad irá a algo que estoy construyendo». «¿Una fundación?», susurró. Asentí. «La Fundación Dolores Herrera, para la protección patrimonial de personas mayores. Ayudará a quienes están siendo manipulados, despojados, invisibilizados. Asesoría legal, apoyo psicológico, acompañamiento real». Mateo se cubrió el rostro. «Mamá, eso es hermoso». «No es hermoso», hijo, respondí. «Es necesario. Porque descubrí algo», continué. «Mi caso no es único.
Hay miles de personas mayores siendo despojadas por sus propios hijos, parejas o familiares. Gente declarada incapaz solo para poder quitarle lo que ha construido en toda una vida. Y nadie las defiende. Mateo respiró hondo. ¿Y la casa frente al mar? Toqué suavemente la mesa donde descansaba la escritura. También será vendida. Todo lo que se obtenga, esos 550.000 euros, irán directamente a la fundación. Necesita recursos para sostener casos legales, asesorías y refugios. Él bajó la mirada. Entonces, yo solo recibiré la casa familiar y una parte de la venta del piso en Cádiz. Exacto. En total, alrededor de 6 millones. El resto servirá para proteger a quienes no tienen voz ni apoyo. Vi la lucha en su rostro. El hijo que había sido manipulado por la codicia, contra el hombre que estaba intentando renacer. Al final, levantó la mirada. Es justo, más que justo. Y hay una condición, añadí. Don Alberto deslizó otro documento. Para recibir tu parte, deberás cumplir lo siguiente durante 5 años. Continuar en terapia, mantener tus finanzas en orden, trabajar como voluntario en la fundación al menos 10 horas al mes y reconstruir nuestra relación de verdad. Si no lo haces, añadí, tu parte también irá a la fundación. La casa familiar se convertirá en su sede. Mateo guardó silencio. Largo, profundo. Entonces habló. Acepto, no por el dinero, sino porque quiero ser el hombre que tú merecías como hijo. El hombre que papá hubiera querido que fuera. Y en ese momento, las lágrimas que llevaba meses reteniendo finalmente cayeron. Voy a ganarme de vuelta tu confianza, mamá, dijo Mateo, con la voz firme pero herida. Lo abracé. Por primera vez en años, no abracé a un extraño confundido, sino a mi hijo. Ya la estás ganando, susurré. Despacio, paso a paso. 6 meses después, la Fundación Dolores Herrera abrió sus puertas en un local pequeño, luminoso, en el centro de Cádiz. 3 abogados jóvenes, 2 psicólogas, una trabajadora social, y Mateo, cada sábado, cumpliendo sus 10 horas de voluntariado, archivando documentos, atendiendo a los mayores que llegaban temblando, avergonzados de haber sido traicionados por sus propios hijos. Ya habíamos atendido 16 casos. En 10, habíamos logrado detener despojos, cancelar maniobras fraudulentas, devolver dignidades. Doña Rosario, la madre de Lucía, también se unió. Coordinaba un grupo de apoyo emocional. Necesito transformar este dolor en algo que sirva, me dijo. Su otra hija, Eva, donaba cada mes lo que podía. Poco, pero constante. Gesto que decía más que 1000 disculpas. Mateo y yo cenábamos todos los viernes. No restaurantes caros, no máscaras. Tortilla, un guiso, un vino humilde y conversaciones verdaderas. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la terraza, sonó el timbre. Mateo estaba allí, sin avisar. Mamá, hoy hace 1 año. El día que desperté. Asentí. No necesitábamos decir más. Quería darte esto, dijo, entregándome un sobre. El doctor Velasco me pidió escribir una carta. Para la persona que más dañé. La abrí. 3 páginas, manchadas de lágrimas, memoria, culpa, verdad. Y al final, una línea escrita con mano firme. Prometo ser, cada día, el hijo que mereces. Mamá, dijo Mateo, con los ojos rojos. No puedo devolverte los años que perdimos. No puedo borrar lo que te dije, pero puedo darte algo, el resto de mi vida siendo el hijo que mereces. No perfecto, porque soy humano, pero presente, honesto, tuyo. Siempre te amé, incluso cuando no sabía demostrarlo. Firmado, Mateo. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a mi pecho. Ven aquí, Die. Él se acercó. Lo abracé fuerte, como cuando era niño y venía corriendo a mi cama cada vez que tenía pesadillas. Te perdono, hijo, susurré. Completamente. Ya no llevo resentimiento en el alma. Mateo lloró en mi hombro. No lo merezco. El perdón no se merece, respondí. El perdón es un regalo, y yo decido darte el mío. Hoy han pasado 2 años. Estoy en mi terraza, té de manzanilla caliente entre mis manos,
el mar rompiendo suave contra las rocas. La Fundación Dolores Herrera ha ayudado ya a 83 personas mayores a recuperar lo que les intentaron arrebatar. Algunas regresaron a sus casas. Otras recuperaron cuentas congeladas. Todas recuperaron dignidad. Mateo ha cumplido cada compromiso. Vive solo, paga sus deudas, continúa en terapia y trabaja como voluntario cada semana. Hace 6 meses me presentó a Patricia, una maestra de primaria. Sencilla, noble, con una mirada limpia. Lo ama sin querer poseerlo. Lucía cumple su condena. No la he visitado. No la odio. Simplemente ya no forma parte de mi historia. Mis bienes están protegidos. Mi paz también. Y lo más valioso que recuperé no fue una casa ni una firma. Fue a mí misma. Si mi historia te tocó aunque sea un poco, te invito a compartirla. No por mí, sino por todas esas personas mayores que hoy están luchando en silencio para no perder lo que construyeron con años de esfuerzo. Yo soy Dolores Herrera. Tengo 70 años y aprendí que poner límites nunca es egoísmo, es amor propio. Si tú también has sentido que te han querido pasar por encima, levanta la voz, aunque tiemble. Comenta, comparte. Haz que este mensaje llegue lejos. Y si puedes, apoya a quienes hoy no tienen fuerza para defenderse. Juntos, podemos protegernos. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.